Quiero agradecer a todos, en particular a Julián Velasco por estar aquí, darnos este curso de Introducción a R. Y pues sean todos bienvenidos a este espacio interactivo académico del PINC, donde pues la idea es ayudar a todos los estudiantes de posgrado y pues con sus labores de investigación en su trabajo de posgrado y también acercarnos a distintos investigadores de distintas disciplinas y formar esta comunidad donde se pueden discutir los problemas de investigación en cambio climático. Bueno, pues sin más, Julián, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues buenas tardes a todos. Pues gracias también por la asistencia. Y pues como dijo Francisco, este es un pequeño taller de introducción como al ambiente R y que se puede hacer de análisis espaciales, cartografía, manejo de datos climatológicos, así. Entonces, voy a pasarles primero la liga donde están los ejercicios que vamos a hacer estos 2 días. Se las voy a poner aquí en el chat. Entonces, si la pueden abrir. Y voy a compartir ya pantalla para ver. Así es este. Y me dicen si ya ven, por ejemplo, la pantalla. ¿Sí? Sí, se puede ver. Buenos días a todos. Buenos días. Perfecto. Entonces voy a cerrar este. Como no los veo, voy a hacerlo más grande. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer como una pequeña introducción al ambiente R, o sea, vamos a hacer unas cosas muy básicas. Pues, previamente se les había mandado el enlace para descargar los datos que están en el Drive, en esa liga, y aquí los descargan y los ponen en una carpeta, y pues con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, pues supongo que hay gente que nunca ha trabajado en R. Entonces voy desde lo básico, que es pues bajar el programa y instalarlo. Eso pues supongo que ya lo tienen. Y tenemos 2 versiones. Una que es R, que es pues aquí en Linux me abre como una terminal. En Windows abre como por default el programa, pero hay una versión como un manejador que se llama RStudio, que es el que pues facilita un poco más las cosas como para aprender. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, pues les voy a explicar un poco qué consiste el RStudio. Es una interfase gráfica de R, o sea, tienen que tener instalado el R para que corra el RStudio. Cualquier duda o pregunta, me interrumpen o la ponen en el chat. Aquí estoy viendo el chat, entonces no hay lío. Pueden hacerlo. No se detengan por interrumpir ni nada de eso. Y bueno, entonces aquí tenemos pues varias opciones. Aquí, por ejemplo, está lo de los archivos, si uno ya tiene, digamos, un proyecto abierto o algo así. Pero lo primero que hay que aprender es cómo a direccionar el folder a la carpeta donde están los datos. Entonces, eso es lo principal. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi manejador de archivos aquí. Tengo aquí mi Dropbox, curso, taller PIN, y aquí puse datos. Entonces yo quiero ir a esta ruta de aquí eh, para poder trabajar con los datos. Entonces simplemente lo puedo hacer de 2 formas. Ya escribiéndolo en la terminal, es esta parte de acá, que se abre por default, o yendo por aquí, por donde está en la etiqueta, en la pestaña sesión, y nos vamos hasta Set Working Directory, escoger directorio, y ahí uno lo busca, y simplemente le da abrir, y ya le direcciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un script, que es pues donde se anotan todas las rutinas que uno corre, y eso queda guardado. Eso no es el programa como tal, pero pues le sirve para ir guardando sus rutinas ahí en R. Entonces lo vamos a hacer aquí. Le picamos en esta parte donde dice nuevo archivo, en la parte izquierda, y le va a abrir esto. Y aquí lo más recomendable es de una vez armar el archivo. Entonces va a ser ejercicios o el que quieran. Yo lo voy a poner
mi nombre y ya queda guardado como un archivo. Ese archivo, si ustedes van a su carpeta, lo pueden abrir con un editor de texto y ahí está. Entonces, ese archivo pesa poco, entonces ahí es donde están sus rutinas o sus programas o la configuración. Entonces, siguiendo el ejercicio, que ya está acá, pues lo primero es, pues ya hicimos esta parte del direccionamiento del folder. Entonces ya estamos en donde tenemos los datos y algunas operaciones básicas pues son muy sencillas, ¿no? O sea, vamos como copiando esto, que consiste en generar un vector con un número. Eso es lo primero que vamos a ver en esta parte. Ya. ¿Por qué no veo esto? Ah, listo, ya. Entonces aquí lo que estamos creando es un vector que le vamos a asignar, o un archivo que le vamos a asignar el valor 100. Entonces, para correr cualquier operación en el script, simplemente la seleccionamos y le damos un run, o en el caso de pues los que tienen Linux es control enter o control R en Windows. No sé si en Mac cómo será, pero hay otro también así parecido. Entonces ya ustedes forman aquí, por ejemplo, un vector con el asignado 100. Si ustedes ponen, por ejemplo, en la consola, les va a aparecer el número 100 porque ya se le asignó el valor 100. Siempre que ustedes quieran crear como un objeto en R, hay que ponerle la flechita o le pueden poner un igual, es equivalente. Entonces, así vamos asignando valores. Vamos a hacer ahora uno donde vamos a crear un vector de 10 números. Entonces le vamos a asignar, lo vamos a llamar B, de 1 a 10. Entonces le ponemos 1 para que no nos esté repitiendo, 2 puntos, 10. Entonces va a crear un archivo de 10 números y que se llamará B. Y así, entonces sí se pueden crear ese tipo de vectores o archivos numéricos. Si quiero crear, por ejemplo, una etiqueta que diga curso, entonces para crear una etiqueta con el nombre, como un carácter, lo pongo entre comillas. Las comillas tienen que ser las del teclado. Si lo copian a veces, por ejemplo, de un archivo de Word o algo así, pues cambia como el símbolo, entonces tienen que corregirlo. Entonces aquí creamos un carácter, entonces ese es curso. Entonces, bueno, ya va viendo que van apareciendo aquí lo que se va creando, ¿no? Entonces, en esta parte donde está el ambiente, ahí se va viendo qué es lo que se está haciendo en cada una de las cosas que vamos construyendo. Y así, entonces vamos a crear otro que diga curso un clima. Y este tendrá pues una línea o un string que está compuesto por tres palabras y están pues de forma consecutiva, están concatenadas. Entonces, bueno, ya vimos que A es un carácter de 100, B es un vector de numérico de 10 dígitos, C es uno de un carácter de curso y D es uno de 3. Ahora vamos a hacer uno para crear una matriz, que es muy sencillo. Con la función matriz, entonces vamos a crear una matriz que tenga 3 hileras y 3 columnas y que se le asigne valores de 1 a 9. Entonces lo primero que hay que poner aquí son los valores que se le van a asignar, en este caso de 1 a 9, luego coma, para el siguiente argumento, el número de hileras igual a 3, coma, el número de columnas igual a 3. Siempre las funciones de R están precedidas por un paréntesis y cierra el paréntesis. Si ustedes, por ejemplo, no ponen el paréntesis o ponen otro, normalmente el RStudio les permite ver ese error automáticamente, entonces le está diciendo que les falta
cerrarlo. Entonces, pues el RStudio es de mucha ayuda al principio, porque les permite ver como estos errores en el código. Entonces aquí ya los cierra, entonces ya se desaparece. Y ahí vamos a crear la matriz. Si la ponemos en la consola, pues vamos a ver que ahí están la matriz construida de 1 a 9. Podemos poner cualquier valor, por ejemplo, aquí podemos cambiarle de 10 a 20 o algo así, o le van cambiando y le va a asignar los números de esa forma. Y siguiendo con el ejercicio, pues ahorita sí vamos a jugar con un poquito de los datos que estaban en las carpetas. Entonces lo primero que vamos a subir es los datos que están en una carpeta. Dentro de la carpeta de datos hay una que se llama tablas y una que se llama distancias Islas Caribe. Ese archivo es este de aquí, distancias Islas Caribe, que si ustedes ven es un archivo separado por comas. Ese archivo lo pueden abrir ustedes con el Excel y les va a mostrar pues lo que contiene. Entonces, digamos, vamos a abrir el archivo aquí. Y aquí tenemos 4 columnas, un identificador, una columna con nombre de la isla, otra que dice especies, otra que dice distancia. Entonces ya solo podemos abrir aquí. Fácil, entonces esta es la forma como más sencilla de cargar los datos. Si ustedes tienen un archivo en Excel, simplemente lo guardan como y le dan buscan la opción de separado por comas y lo guardan y entonces de esa forma lo pueden subir luego fácilmente a R. También se puede subir directamente como un archivo de Excel, pero necesita un paquete que es especial para eso. Eso lo podemos ver luego. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí y lo que vamos a hacer es copiar esta línea. Esta ruta es la ruta que va desde donde ustedes tienen su configuración en el computador. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan Windows, pues será C, 2 puntos, toda la ruta completa. Entonces, simplemente la vamos a copiar. Esta es la ruta que yo tengo aquí en mi computador. Entonces, yo puedo copiarla completa directamente desde la raíz o simplemente, ya como estoy como en este directorio aquí, si yo quiero ver, por ejemplo, en qué directorio tengo R, simplemente escribo get w d y los 2 paréntesis y eso me arroja la ruta en esta parte. Entonces puedo copiarla completa o simplemente le pongo un punto hasta la carpeta que sigue, que es datos. En este caso, como lo tengo organizado acá, o si no, le pueden poner tablas, o dependiendo de dónde están ustedes en el directorio raíz. Entonces, en este caso, por ejemplo, taller Pi, luego sigue la carpeta de datos, y luego sigue la carpeta tablas, ahí sigue el archivo distancias, Islas Caribe. Tiene que ser igualito. Esto va encomillado también, y le vamos a decir que lea el encabezado como cierto, como verdadero, o sea, que tome la primera fila como los datos, pues, donde tienen la tabla, los nombres de las columnas. Y es una función que se llama read.csv, que lee archivos separados por comas. También hay una función para leer archivos separados por texto, por ejemplo, txt, read table, pero digamos que es un poco más engorroso hacerlo con eso, es más fácil si ya lo tenemos separado por comas. Entonces ejecutamos la línea y le va a cargar los mismos datos que abrimos. Entonces lo podemos ver en esta parte de acá, de la derecha. Ustedes ven que hay una manito, le pueden picar ahí y va a abrirles aquí. Esto funciona y con, digamos, datos pequeños, con archivos de datos que tengan poco tamaño, pero si ya es, por ejemplo, una matriz con, no sé, más de 2 millones de filas o columnas, pues se pesa mucho y les pone muy lento el computador, entonces no conviene para abrirlo de esta forma con matrices muy grandes o datos muy grandes. Entonces sube lo mismo que ya hemos visto en el Excel, el identificador, el nombre de la isla, la especie y la distancia. Esas 4 variables, ahorita no importa qué significan, lo importante es que podemos subir unos datos inicialmente. Entonces cerramos ahí. Otra forma de visualizarlos, como les mencionaba acá, siguiendo el ejercicio, es usar la función get.
que le muestra los primeros filas del encabezado. Entonces, si vamos, entonces a ustedes ahí en la consola le ponen head o lo pueden escribir acá también. Vamos a hacer head, mis datos. Este es el archivo que acaban de configurar con sus datos. O sea, este es el objeto de R que acaban de crear, donde están estos datos que tenían en esta tabla. Entonces, ahí va. Ven los encabezados y si quieren ver, por ejemplo, la parte final de los datos, para asegurarse que esté subiendo bien los datos, a que no haya un error, ustedes ven pues, la última parte, entonces ya es con el comando tail cola. Entonces aquí pueden ver el mismo identificador, islas, especie, distancia, y son las mismas columnas. Entonces ahí ustedes se aseguran, no tienen que abrir todo el archivo. Entonces es una forma fácil de visualizar lo que están subiendo rápidamente. Aprenderse estos comandos es como lo básico para empezar a examinar archivos de datos y cosas así y darse cuenta de dónde están los nombres de las columnas, el nombre que usan en las columnas, qué clase de datos hay, cosas, eso es lo que vamos a ver. Prácticamente el día de hoy va a ser como la parte más básica y lo de cómo indexar variables y cosas de esas, para ya luego entrar como a lo más complicado. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ahí me consultan. Una cosa que es bien importante en R y que pues es como casi que la mayoría de las trabas que hay cuando uno está empezando es saber qué tipo de objeto es lo que yo tengo construido o los datos que estoy subiendo. Entonces voy a ver con el comando class qué tipo de datos, qué estructura de datos es este archivo que acabamos de armar, mis datos. Entonces le doy correr y ahí me dice que es un data frame. El data frame es el tipo de archivo más común que se usa en R y el que se usa en la mayoría de las funciones y análisis de datos. Es un archivo, una tabla de datos. Pero también hay otro tipo de archivos. Entonces les voy a mostrar un poco las diferencias de eso. Entonces con eso nos damos con el comando class, que es clave que también lo aprendan a manejar. Se dan cuenta de qué tipo de dato es. Ustedes pueden ver la estructura interna de los datos con el comando ctr. Entonces ctr mis datos les va a dar la opción de mostrarles de forma resumida qué hay en este tipo de archivo. Aquí se los está dando en RStudio. Por ejemplo, aquí le está diciendo que hay 129.317 observaciones, o sea, filas, y 4 variables, o sea, 4 columnas. Se lo está dando acá también. Le está diciendo que es un data frame. Les está diciendo cuáles son las columnas. ¿Sí? Están aquí por un signo de pesos. Entonces, luego vamos a ver que eso es importante para luego indexar variables. Y le está dando de alguna forma qué tipo de datos es lo que hay. Por ejemplo, aquí le está diciendo que este es un valor de enteros, este ID. No nos preocupemos por eso ahora qué significa, pero le está dando ya esa información, le está diciendo que es un carácter la segunda columna, le está diciendo que es un carácter la tercera columna y le está diciendo que es un carácter la cuarta columna, que es numérico. Entonces, ahí con eso nos estamos dando cuenta qué tipo de información hay y cómo la podemos recuperar para hacer las diferentes gráficas o análisis de datos que queramos hacer. Entonces luego viene la parte de ver las dimensiones, que también puede ser muy sencillo. O sea, si por ejemplo usted recibe un dato de alguien y le dice, no, pues ese archivo tiene, digamos, 2 millones de observaciones y 10 columnas, y usted dice, bueno, lo abro, corro dim, mis datos y puedo verificar, por ejemplo, el tamaño del archivo. Aquí siempre le va a aparecer el número de las hileras y aquí el número de las columnas. Entonces, de alguna forma ya se está dando cuenta si el archivo ya está completo, si está leyendo el archivo que es. Ya con esas funciones básicas, uno más o menos ya empieza como a manejar un poquito, pues, como este tipo de datos. ¿Y por qué esta parte? Porque esto es como, digamos, lo más sencillo de hacer, que pues, todo el mundo lo puede hacer, por ejemplo, en Excel, pero digamos que es como la introducción, pues, al manejo de tipo de datos que se puede hacer en R. Ya luego empezamos a ver cosas un poquito más complicadas de cómo leer, por ejemplo,
un archivo de formato vector o un archivo formato raster, pero digamos que esta es como la forma de subir datos de tablas y hacer lo más sencillo. Luego puedo ver, por ejemplo, también que hay otro argumento, otra función que se llama longitud, len, y ese le dice a uno el tipo qué tamaño tiene. Este funciona cuando, por ejemplo, tenemos una lista. En el caso de los data frame, pues solo me va a decir que tengo 4 columnas. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen la lista que acabamos de crear, por ejemplo, B, si ustedes le dicen dim B, no les va a dar ningún valor, les va a salir nulo. Entonces, ¿por qué? Porque el dim funciona es para data frames. Y el len funciona para vectores. Entonces, ahí le va a decir, por ejemplo, la longitud de B es de 10. Ese fue el que creamos al principio. Es un vector numérico con 10 valores. Entonces, ustedes también se pueden ver fácilmente con len, que si les pasaron una variable nomás, si está completo, si le indexaron completa o no. Entonces, eso es como las funciones como más sencillas. ¿Qué otra cosa se puede ver? Pues se puede ver, por ejemplo, el nombre de las columnas. Esto es bien importante porque pues normalmente uno puede tener, no sé, digamos 30, 40 variables y es muy engorroso estarlas viendo todas en la tabla, pues simplemente usted le dice nombres, names, mis datos y ya le va a salir qué columnas hay. Aquí esto puede tener 40 variables y ustedes pueden ver todo el número. Y hay que tener claro la ortografía porque a veces puede que simplemente algo está mal escrito y usted está asumiendo que está bien y está indexándolo de forma errónea. Entonces hay que tener, con esto se da uno cuenta si está con mayúscula la primera, por ejemplo, o si está en español o en inglés, entonces ya se dan cuenta ahí pues como la ortografía y esa misma ortografía es la que utilizan luego para hacer la indexación. Digamos que esta es como la parte como medio básica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cargar el otro archivo para empezar a jugar con ese tipo de datos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cargar el mismo archivo que está en la misma ruta, pero ahorita le vamos a cambiar algo que se lo voy a mostrar aquí. Y le vamos a decir adicional al encabezado que los nombres de las hileras se los asigne a la columna 1. Y esto es importante luego. ¿Por qué? Porque si son únicos, entonces uno tiene, cada hilera puede ser nombrada de forma distinta. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, si tienen, no sé, digamos, todos los estados de la República, los tienen en la primera columna o en la segunda, entonces dice, pues yo creo que eso lo lea como cuando ustedes suben un archivo a cualquier otro tipo de programa como estadística, SPSS, pues quiero que la columna 1 o la columna 2 sea la que tenga los nombres para luego, en este caso lo vamos a asignar a la primera columna que es el ID. Y es el mismo tipo de archivos. Aquí me marca error porque le faltó la de datos. Entonces, está diciendo que no está el archivo porque no copié exactamente la ruta que me lleva a esto, a este directorio y a ese archivo en particular. ¿Hasta aquí todo bien? Como no los oigo, entonces... Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces ahí simplemente lo que hicimos fue indexar usando la primera columna como identificador. Ahora vamos a cargar otro archivo. A ese le vamos a poner datos. Es el mismo de acá. Acuérdense que la ruta debe ser la misma. Tablas, pero entonces vamos a subir el archivo que se llama áreas nichos, que está ahí en la carpeta. Otra vez le decimos que el encabezado, la primera fila sea el encabezado y que en la primera columna se asigne pues a esos nombres. Entonces, como vemos, por ejemplo, ya con head podemos ver los primeros datos. Ya, por ejemplo, no escribo eso acá en el script, sino que lo hago directamente en la consola. Lo que ustedes escriban en la consola y no esté en el script,
no va a quedar guardado. Entonces, para que lo tengan en mente, o sea, si ustedes creen algo en la consola, eso no se guarda, simplemente, por eso es la importancia de ir armando como el script. Entonces, aquí tenemos un archivo que tiene los nombres y 2 variables, nicho, área, y unos nombres de especies de lagartijas que están asignados para cada una de las hileras. Como son diferentes, los asignan. En caso de que fueran nombres repetidos, no los va a poder asignar porque se necesita que sean únicos. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, con dim nos damos cuenta, por ejemplo, la dimensión de los datos, 131, y hay 2 columnas. Aquí están las 2. str también, para poder ver qué tipo de archivo tenemos. Ya son numéricos, ya cambia esto, por ejemplo, ya lo está leyendo como número, y este lo está leyendo también como número. Antes, el número que teníamos lo estaba leyendo como carácter, eso se puede convertir a numérico, pero es importante que tengan claro cómo se está leyendo el archivo que tienen en particular, porque si no, eso puede generarles luego errores. Entonces, vamos a hacer lo más básico, que es la primera indexación de datos. Entonces, es esta. Aquí lo que vamos a hacer es extraer la primera columna del archivo datos, de este de aquí, esta de acá, en un solo vector numérico. Entonces, le vamos a poner var1. Entonces, la forma de indexarlo, hay varias formas, pero la forma como más fácil o más usada es poner los corchetes, y primero va el número de la hilera, luego coma el número de la columna. Como aquí me interesa solo indexar la columna, entonces dejo en blanco la hilera, pero pongo el valor de la columna al lado derecho. Entonces siempre es así. Si ustedes quieren indexar una variable, ustedes ubican en qué posición está esa variable y la indexan. Entonces siempre es coma, número 1, en el caso que es la variable 1. Y si ustedes, por ejemplo, quieren ver qué salió en variable 1, pues variable 1, ahí le muestra, es un vector numérico. ¿Cómo sé que es un vector? Pues con class var1, ahí me está diciendo que es numérico. Entonces ya estamos indexando de forma distinta. O sea, aquí tenemos una lista de números. En realidad eso es lo que es un vector numérico. Entonces, con ese var1 uno ya empieza a hacer operaciones muy sencillas, pero es la forma de indexar los datos. Entonces ya pueden ver, por ejemplo, el encabezado, le puede mostrar los primeros números para ver si se está indexando bien. Entonces ustedes ven con datos los primeros números, 5, 37, 4, sí me está indexando bien. Entonces ahí se están asegurando de que estén haciendo bien la indexación de los datos, o sea que se está copiando lo que realmente necesitan. Entonces, bueno, como les mencionaba, dim no sirve para vectores, le marca uno nulo, pero el de longitud sí me sirve para ver cuál es el tamaño del archivo. Entonces, en este caso es un vector numérico de 131 números. Bueno, ya vimos lo de clase y todo, entonces ahora le vamos a asignar los nombres a esa variable. Igualito que lo hace uno, por ejemplo, en el estadístico o en el CPS. ¿Qué quiero asignar? Pues yo tengo, ¿se acuerdan que yo tengo aquí los nombres de esas, nombres de las lagartijas? Se los quiero poner a la variable, pero sin cambiar su tipo de estructura, o sea, que siga siendo un vector numérico, pero con nombres. Entonces simplemente le digo que con la función names, var1, se la extraiga de los nombres de las hileras. row.names, datos, y ustedes ya tienen ahí el vector numérico var1, ya cada una de las especies de lagartijas tienen un número. Entonces, pasaron de tener un archivo de esta forma a tenerlo de esta forma ya nombrado. Y eso porque luego pueden, por ejemplo, hacer análisis donde necesiten poner la posición del nombre en la figura o cosas de ese tipo. Eso les sirve para este tipo de cosas.
Luego vamos a indexar del primer archivo unas variables. Podemos hacer indexación de varios tipos. Entonces aquí vamos a hacer una de 2 variables simultáneamente. Y es mis datos. ¿Se acuerdan? Mis datos era el que ya habíamos subido antes. Este acá que tiene 129.317 observaciones y tiene 3 variables. Entonces yo voy a indexar la segunda y la tercera. Como vuelvo y me checo con head mis datos, cómo están organizados. Entonces la segunda sería el nombre de la especie y la tercera una cosa que se llama distancia. Entonces aquí está mis datos, coma, porque si quiero hacer de forma simultánea, pues utilizo la función que se llama concatenación o C. Abro paréntesis, 2 y 3 al mismo tiempo y cierro paréntesis y cierro el corchete. Si por ejemplo faltara ahí el corchete, el RStudio, bueno, en este caso no lo marca, pero ahí no le va a correr la función. Bueno, ahí sale el error, se demora un poquito, pero sale. Entonces ustedes cierran el corchete y aquí les está diciendo dónde más o menos lo está sombreando, dónde está el anterior. Eso, por ejemplo, si ustedes tienen varias cosas concatenadas de paréntesis o corchetes, les va diciendo cuál es el que está cerrando y les dice dónde faltaría uno por cerrar. Entonces, corren este y ya tenemos variables 1. Vamos a ver de forma muy rápida, variables 1 que son las 2 columnas, especies y distancia. Y eso es lo único que hemos hecho ahí. Ahora vamos a indexar la 1 y la 3, ya le vamos a poner variables 2. Entonces ya estoy indexando otra, que es esta, con la tercera. Entonces si vemos variables 2, ahí está, isla y distancia. Entonces, tenemos especie y distancia, isla y distancia. Y vamos a adicionar de forma continua. Entonces, para no estar escribiendo, por ejemplo, si ustedes tienen de 1 a 19, 1, 2, 3, pues simplemente le ponen el 2 puntos y entonces lo hace de forma consecutiva. Entonces, va a indexar de 2 a 3 en este caso porque es 2 a 3, pero si ustedes, por ejemplo, quieren indexar de la 2 hasta la 19 todas, pues podrían 2, 19. Está indexando, no tendrían que escribir 2, 3, 4 y 5, así. Es una forma muy sencilla de hacer indexación de los datos. Ya les queda otra vez el archivo, variables 3. Ahí no le hemos cambiado la estructura, siguen siendo, si ustedes con class, variables 1, se dan cuenta que es un data frame, variables 2, un data frame y variables 3, un data frame. Simplemente hemos hecho una indexación, nos ha sacado una muestra de los datos. Entonces, usted recibe una matriz grandísima de datos, a usted solo le interesan 3 columnas. Esa es la forma como lo tendrían que hacer. Ahora vamos a convertir, por ejemplo, el primer archivo en data frame ya estaba convertido en data frame. En el caso de que no fuera de ese tipo, entonces lo tendríamos que convertir con este tipo de archivo, con esta función as.dataframe, y simplemente lo genera y se lo convierte en un archivo dataframe. O sea, es una forma muy fácil de transformar, por ejemplo, de matriz a archivos de tipo matriz a dataframes. Si ustedes, por ejemplo, lo necesitan para un análisis, algunas funciones en particular requieren o una matriz o un data frame, entonces ustedes verifican qué tipo de archivo tienen y con eso, con esta transformación simplemente lo pueden cambiar de forma muy sencilla. Y si lo necesitan convertir a matriz, podría ser lo mismo. Entonces vamos a hacer un ensayo aquí. Matriz 1, as matriz. A veces R les permite ver las funciones que tiene por default en el paquete base, que es como lo que carga por default. Entonces ustedes pueden ver aquí la lista en RStudio de las funciones y les deja pues completar. Por ejemplo, si ustedes no saben bien la ortografía de las funciones, pues esto ayuda bastante como para hacer.
Entonces ya vamos a ver que matriz ya cambia. Si ustedes ven el matriz 1, ya es un archivo de tipo matriz con arreglo de datos. Ahí con este tipo de cosas pueden transformar sus diferentes tipos de datos en lo que necesiten por el momento. Yo, por ejemplo, quiero ahorita volver variables 1 a una lista. Entonces, como lista, lo hago también y aparece aquí. Ya miren que cada uno tiene diferente estructura acá con el class data list 1 bytebox, que es una lista. ¿Cómo se vería eso realmente? Se vería de esta forma. Una lista de todos los datos. O sea, esto sirve, por ejemplo, luego para hacer funciones donde ustedes anidan cosas o necesitan hacer repeticiones sobre un montón de datos. Esa es una forma de hacerlo, volver el archivo como una lista. Bueno, ya hicimos el de las matrices. Por ejemplo, si yo quiero visualizar las matrices, no hay forma de hacerlo. O sea, quiero ver, por ejemplo, los primeros 100 datos de esa matriz. Pues es muy sencillo, simplemente abro corchetes y pongo de 1 a 100 o de 1 a 50, el número que quieran, y les van a salir aquí los primeros valores de esa matriz. Entonces es una forma de visualización muy sencilla. Entonces digamos que aquí todo bien, o sea, esto es como lo más básico para el principiante, pues así, que nunca ha agarrado R. Ya vamos a empezar a hacer como algunas cositas con figuras o cosas así. Si tienen alguna duda, ahí me avisa. Están preguntando que si nos van a compartir los videos. Sí, yo creo que sí, ¿cierto, Rubén? Terminamos las cosas. Ah, ok, bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a volver a hacer esta parte de acá. Ya vamos a cargar estos 3 archivos. Podemos seleccionarlos todos y copiarlos acá en el script. Le pueden copiar obviamente ustedes le tienen que cambiar la ruta, entonces pues le vamos cambiando la ruta ahí mientras tanto. Y aquí vamos a subir 3 archivos con 3 diferentes tipos de datos. Si vamos a la carpeta, perdón, esa carpeta tablas tiene uno que dice datos, especies, islas. Si ustedes lo quieren abrir con el Excel, ahí les va a mostrar qué información hay. Entonces vamos a abrirlo aquí, simplemente para que vean que pueden cargar cualquier tipo de archivo con cualquier tipo de información. No necesariamente tienen que ser con el mismo tipo o sea, con la misma cantidad de números para hacer como la concatenación luego que vamos a hacer. Entonces aquí estamos cargando unos datos de especies de lagartijas que pertenecen a las islas del Caribe. Entonces aquí están asignadas cada nombre de especie con nombre de isla y a una cosa que se llama clado o un grupo taxonómico, como le decimos en biología. Entonces aquí tenemos 131 filas, pues tiene su encabezado y todo, y ese es uno de los archivos que vamos a cargar. Luego viene uno que dice áreas islas, y este ya es más pequeño. Este tiene solo 9 valores, porque son las 9 islas que estamos subiendo. Tiene una columna que se llama áreas y el logaritmo del área, y ese es el área pues geográfica, o sea, cuál es el área de cada una de las islas. Y el otro archivo es el que se llama distancia. Este nomás lo voy a abrir así por encima porque si es un poco pesado. Entonces, aquí puedo ver que tiene 2 columnas distintas. Entonces yo los abro aquí en R, selecciono todo esto de una vez. Y entonces, pues, lo primero que hay que hacer es ver qué es especies. Aquí me doy cuenta, entonces el mismo que le estaba mostrando en Excel. Áreas. Subieron. Mire que los caracteres que no reconoce R
inicialmente esté el de áreas, islas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, la columna tiene un espacio. Si la abrieron y tiene vienen en paréntesis kilómetros cuadrados. Estos caracteres son extraños para R, entonces simplemente los convierte a punto. Es para que tengan eso en cuenta. O sea, cualquier carácter que sea extraño en la lectura de R lo va a convertir a punto, pero va a subir y los espacios también los convierte en punto. Entonces, eso hay que tenerlo también presente. O sea, el nombre que tienen en el archivo, pues tiene que ser un nombre que sea leído y que no les vaya a cambiar mucho acá, o simplemente pues, agarran este nombre tal cual. Y bueno, vamos a ver el último, distancias. Entonces, la dimensión del primero, especies, 131, 4 columnas. La dimensión del segundo es 9 hileras, 3 columnas. Y la dimensión del último es 129.317, 2 columnas, el que ya hemos subido. Entonces, ahora vamos a hacer una concatenación. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces, primero vamos a concatenar las dos primeras. Entonces, hay que buscar que tengan una columna en común, ¿cierto? Para hacer la concatenación. Entonces, el archivo de especies, que fue el primero que yo abrí, que es este de aquí, tiene 4 columnas. Tiene el ID, especies, islas y clados. Y el de áreas tiene islas, áreas, kilómetro cuadrado y logaritmo del área. Y entonces lo que comparten en común es la columna de islas. Entonces yo lo que voy a hacer es asignarle las áreas de aquí, estos valores, a este archivo de acá, porque esto se repite. Hay varias especies por cada una de las islas, entonces pues quiero asignar esos valores. ¿Cómo hago eso? Con la función merge. Entonces primero pongo al que le quiero pegar los datos. Yo necesito pegarle los datos de las áreas al archivo de especies, luego coma, pues el archivo de las áreas y el argumento que utilice el by igual a islas. Entonces tiene que ir el mismo nombre, las columnas deben ser con la ortografía idéntica, si no, no lo va a lograr concatenar y debe estar entre comillas. Entonces ese archivo se va a llamar especies.áreas, lo corremos y va a aparecer por acá. Entonces con head, pues vamos a ver qué fue lo que salió. Entonces ya salió que se le pegó a las islas, el ID, especies, claro, ya tiene áreas y el logaritmo de áreas de ese archivo. Entonces ya es un archivo distinto al que teníamos inicialmente. Ya empezamos a armar como nuestros datos con diferentes data frames. Ahora voy a concatenar a este archivo que acabo de hacer, le voy a concatenar ese archivo de distancias. ¿Qué salió error? Si quieres, ok, entonces debe haber algún error en el nombre de la columna. Debe ser que si estás leyendo exactamente los mismos, datos, especies, islas, áreas, islas y distancias. Porque podríamos que yo dejo de compartir y tú me muestras, Xochitl, sí, parece que les está leyendo con error. Entonces, ahí lo que hacen es names. Digamos, ustedes tienen species y names áreas. Entonces, copian igualito y se lo pegan acá. Si le sale con un punto o con espacio, se lo pegan igualito. Me dicen si les funciona, si no, miramos bien exactamente cuál es el error. ¿Qué onda, Julián? ¿Qué onda? Yo no sé si también le sale el mismo error a Xochitl, pero fíjate, al principio dice I2
di dos puntos arriba, punto, punto, Iceland, en el nombre. Entonces todos los IDs a mí me aparecen así. Se interpone al nombre, y diéresis dos puntos, punto, punto. Sí, lo leíste con... ¿Lo leíste con el CSV? ¿Read CSV? Sí, lo convertí. O sea, lo que estoy señalando aquí, por ejemplo, en la línea 46, Sí, exactamente lo leíste así. sí. Y como ese archivo no existe, lo convertí a ¿Cómo que no Excel. existe? Yo bajé puros archivos de Excel, XLSX. Están separados por comas. Yo El tuve el archivo que yo bajé, mismo problema. el archivo que yo bajé de la dirección que tú mandaste, no hay ningún A ver, CSV. Pero hay que déjame- convertirlos, ¿no? Ajá, los convertí, y al convertirlos, al momento de que los leía, o sea, lo estamos convirtiendo en tiempo real conforme tú dices, ábrelo, los convertimos. O sea, yo, por ejemplo, descargo esto. Ah, es que ya, lo que hace el Drive es convertirlos a XLS, no los guardo como Va. como CSV. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un comprimido de los archivos de estos acá y los subo rápidamente porque sí está generando un error ahí. Sí, entonces es el nombre del ID de la primera columna. En Sí, todas las columnas está pasando lo mismo. Ajá. Entonces datos, le voy a poner datos 2, ya comprimido y lo subo ahí en la carpeta para que lo bajen. Entonces descargan ese, lo descomprimen, ya debería funcionar. Ahí está, como CSV. Porque sí, ahí hubo un error, es que el Drive automáticamente lo transformó a formato Excel y ya pues valió gorro, pues. Pero entonces Gracias. descarguen este y lo descomprimen en el computador así exactamente todo completo para que no les haga ninguna transformación, sí, porque sí es un error como muy común. Si le sigue saliendo error, y ahí se supone que ya no debería salir error, pero a Ronnie le sale columna vacía. ¿Cómo hacemos para...? Entonces, dejo de compartir y me muestran Ya, lo ya que quedó. Era el espacio que se hacía entre Cayman Islands. Es el espacio. ok, ya. Bueno. En mi Entonces, caso ya se corrigió, Julián. Gracias. perfecto. Si descargué el archivo, se corrigió ya, sin problema. Los comprimidos quedaron en el Drive. Están justo en donde dice tablas. Hay uno que dice datos2.zip. Entonces ya ahí lo descargan y ya los abren lo descomprimen en el computador y entonces ya no les hace esto el Drive. ¿Cuál? ¿Sí pudiste, Xochitl? Va. Pues sigamos y si te atoras, pues nos devolvemos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer el merge del segundo. Y este es el de... Esto no me está copiando así fácil. Entonces ya hago un merge entre este que acabo de armar y el que tiene distancias. En el que acabo de armar es Species Area y el de distancias, pues me voy a ver cuál es la columna. Y aquí tiene una que se llama especies. Entonces voy a concatenarla con la de acá. Esta con esta. O sea, a este archivo de acá arriba le voy a pegar valores de acá.
Entonces, primero va el primer archivo donde uno quiere que se peguen los datos y el segundo donde uno va a pegar los datos y de nuevo otra vez por el nombre de la columna. ¿Cómo se da cuenta uno el nombre de la columna? Pues sencillamente con names y lo copian tal cual. Así, eso es la forma como más fácil por si hay algún carácter con error o algo así. Entonces, a ese archivo le vamos a llamar spp arias.dis. Se va a demorar un poco porque pesa un poco más. Y entonces ustedes van a examinar cuánto pesa ese archivo. Miren que, por ejemplo, lo que ya se va cargando en el ambiente le va apareciendo aquí a medida que ustedes van como escribiendo. Entonces, ahí seleccionan. Entonces, cuando ustedes, resulta ventajoso cuando tienen un montón de archivos, como por ejemplo, ya los que llevamos armados son un montón, ya no nos acordamos cuál es. Entonces, nos sirve. Entonces ahí ya nos damos cuenta que son 128.206 con 7 columnas. Head especies áreas dis. Vamos a ver qué hay. Ya tenemos las especies, las islas, un ID, clados, áreas en kilómetros, el logaritmo del área y las distancias. Entonces hemos hecho un archivo a partir de 3 conjuntos de datos distintos tamaños y con distinta información, pero que tienen algo en común, que tenían unas variables que podemos concatenar. Aquí hay algo que van a ver que es bien interesante y es, si ustedes en el primer archivo, cuando lo cargaron, tenía 129.317 observaciones con 3 variables, ahora les quedó reducido a 128.000. ¿Por qué? Porque puede haber datos que estén faltando en algunas de las matrices, no hay un dato para una especie o un dato para una isla, y simplemente va a concatenar lo que tenga en común. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? O sea, siempre como ir viendo el tamaño del archivo para saber. Cuando uno concatena, veamos, voy a concatenar por error por decir así, isla, y lo voy a poner aquí un 2. Puede salir un nombre aquí, entonces ese es el primer error que sale. La otra es que puede que uno esté concatenando algo no muy bien y le va a salir que no tiene 0 y 0. Entonces uno se está dando cuenta que hay un error ahí, entonces eso le permite ver fácilmente si está haciendo bien la concatenación con el dim. Ya se dan cuenta de si el archivo realmente tiene... bien, perfecto. Entonces ya uno se da cuenta con la concatenación si el archivo ya pues ya tiene con dim, ¿sí? Ya tiene las dimensiones que uno quiere. Estos comanditos son muy importantes, entonces simplemente es cuestión de irlo repasando a medida que usted va haciendo más ejercicios. Entonces ahora, por ejemplo, yo quiero solo sacar un subconjunto de datos, ¿no? Estos pues son lagartijas, entonces no se preocupen por los nombres, que eso no importa, entonces hagan de cuenta que es un nombre como de municipio o la variable que ustedes utilizan, pero lo importante es ver como la estructura de cómo hacer el subconjunto de datos. Y pues hay una función que se llama subset. Entonces, yo voy a sacar de este archivo de acá, que aquí está el encabezado, aquí están las columnas que tiene. Simplemente le voy a sacar solo una de estas, de los clados, hay varias. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de cuáles son los clados? Muy sencillos. ¿Cuál es el número de variables que hay o clases que hay dentro de un archivo? Pues con str, que les había enseñado hace rato. str te da la estructura de lo que tienes en el archivo y te dice qué hay. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos data frame, el número de observaciones, las variables, especies, islas, qué tipo de isla es, ID, bueno, esto. Clados, me está diciendo lo primero, y el primer nombre, pueden haber varios. Entonces yo con una función que esa no está en el ejercicio, puedo ver como el nivel. No, esto sería de esta forma. Level, luego con signo pesos, voy a ver que hay clados en la variable. No, esto no es, esto es con los
Este no funciona para caracteres, este funciona para los numéricos. Entonces, utilizo unique más bien, y ahí sí me permite ver cuáles son los nombres únicos de cada una de lo que hay dentro de la columna clause. El nivel te da como el número de veces que se repite. Entonces, con este simplemente me puedo dar. Otra forma de indexar, por ejemplo, es poniendo simplemente el signo pesos y automáticamente va a aparecer ustedes le dan con la función tab, la que tiene las dos flechas así, en el teclado, ustedes le pican ahí y le da todas las columnas que tiene. Entonces aquí se pueden ver, por ejemplo, también en cuáles son las islas. Entonces ahí ven cuáles son todos los datos que hay dentro de esa columna. Pero en este caso solo me interesa indexar los datos que pertenecen a esta condición. Clado dactiloa, clades dactiloa. Y tiene que ser el mismo nombre. Entonces simplemente lo copio de aquí y lo pego acá. Y lo corro. Entonces ahí ya genera un archivo que tiene dactiloa 242 y las 7 mismas columnas. Solo indexa las observaciones para este subconjunto. Entonces, esa es una forma de indexar por categoría, por ejemplo. Ahora quiero solo indexar por las especies. Solo voy a sacar los datos para una especie en particular. Entonces, aquí simplemente ya escojo la columna, el nombre de la columna y doble igual. Siempre consideren esto del doble igual cuando vayan a hacer la indexación, porque si ustedes, por ejemplo, hacen solo un igual, el archivo que generan es el mismo tamaño. Entonces, tiene que ser doble igual. No me pregunten por qué, porque eso ya es demasiado de programación. De pronto Oscar sabrá un poco más de eso, pero en el caso de R, pues es para indexar exactamente los datos que Doctor Julián, pertenecen. Sí, no sé si puedes ver las manos, ¿no, verdad? no. Ah, bueno, Oscar la levantó hace rato y Adrián, no sé si querían decir algo. Ah, pues sí, no logro ver las manos, entonces sí les toca hablar. No, yo iba a preguntar qué pasa cuando no existe una tabla en la consulta, un valor en la consulta. Y te ¿Un dice, NA? ajá. Lo, No, tú lo ya lo resolviste. Cuando haces una concatenación y de repente no hay un valor, ya, simplemente no lo agrega a la matriz. exactamente, sí. No, pero ahorita me salió otra duda. Si yo quiero indexar todo menos dactoila, dactiola, dactiloa. Eso. Puedes usar el simbolito de, Ok, ahí. sí, justo Ok. antes de. Ya. Sí. Creo El que es antes de. igual Sí, es para un if, o sea, es más o menos como, no es igual a, es dado que sea igual a, es el doble igual. igual, que es el que decías tú. Si Exacto. tú Ah, bueno, ahí pones, está la si tú explicación. pones Sí. un solo igual, es operación aritmética. Si pones dos iguales, es un if, o es una igualdad lógica. Ah, muchas gracias, Oscar, por la explicación, porque sí, justo a mí siempre se me olvida que el doble igual es eso, o sea, es el condicional, sí. Exactamente, es condicional. Va, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces aquí, por ejemplo, indexan este archivito, entonces ya tiene menos datos, lo mismo para el de la especie, entonces lo están indexando con otra columna. Por ejemplo, si ustedes quisieran indexar un número, vamos a inventarlo aquí. Subset. Vamos de este archivo de species this, le voy a decir que me indexe species this está acá. Las distancias mayores a 1 o a 10 o a 5. Entonces voy a hacer un archivo aquí temporal, XX. Entonces yo simplemente utilizo el mayor, incluye al de 5. Y me va a generar un archivo que va a tener las distancias mayores a 5. En ese caso, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar o excluir datos, o menor a 5 también puede ser. Entonces, ahí pueden jugar, digamos, con
con ese tipo de cosas. Entonces ya le saca solo los valores de uno en particular. O sea, lo pueden hacer el subset con números o con clases o con categorías, o sea, como ustedes prefieren también, o incluso entre random, pero eso digamos que no lo tengo acá en el ejercicio, pero eso se puede hacer también así. Entonces, como les mencionaba antes, hay varias formas de indexar, digamos, columnas. Una es con los corchetes y sabiendo de dónde es la columna que voy a indexar, en este caso de homolechis que acabamos de hacer, es 1, 2, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes van a la columna 7, que es la que quieren, las de distancias, y le ponen dis homo 1. Ahora, yo también puedo hacer con lo que les comentaba del símbolo pesos. El símbolo pesos ayuda bastante porque en RStudio a veces uno, pues lo normal es que uno escriba con errores siempre, y el error es que escribió mal la variable, entonces por ejemplo no le puso la S y pues no indexó nada, ¿no? Entonces pues el RStudio ayuda mucho en eso. Y por ejemplo, si tienen una variable, si tienen un montón de datos y no saben en qué posición está, pues simplemente con el nombre pues lo pueden involucrar. Acuérdense que con nombres de las columnas pueden darse cuenta names, cuál es el nombre, y ya simplemente lo copian, ¿no? Esto sirve o también la posición. Entonces, de esas dos formas lo pueden hacer. Muy fácil. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algo que, no sé, hacen un loop o un for o algo así, funciona a veces mejor usar la posición que el nombre, porque puede que el nombre esté distinto en el siguiente archivo o cosas así, pues ese tipo de errores son como muy comunes. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, los datos de distancias, vamos a ver qué tipo de datos salió. Dis homo 1 me dice que es carácter y el dis homo 2 es carácter. ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve de esta forma. Está como encomillado. Yo simplemente lo convierto a numérico, o para evitarme pues que me lo ponga de esa forma, simplemente le digo primero que lo convierta como un vector, el de distancias, o sea, como una lista pues, una serie de números, y luego que lo convierta como un vector numérico. Entonces aquí ya hay dos funciones encadenadas o anidadas. Primero la de numérica, luego as vector, y aquí pongo lo que quiero indexar, que es esto mismo de acá. Y doble cierre de los paréntesis. Miren que ahí les va iluminando donde falta. Si hubiera otro paréntesis acá o algo así, ahí les estaría diciendo. Entonces ya voy a generar este dis homo y voy a ver qué clase de archivo es. Ya es numérico. Ya ven que ya cambió. Aquí también lo pueden ver en el ambiente. De carácter pasó a numérico. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer, ahorita vamos a ver un histograma de frecuencias, por ejemplo, con estos valores, pues les va a marcar error el de carácter porque no lo va a leer, necesita que sea numérico, pero es la forma como hacer las transformaciones más sencillas de los datos. Y pues aquí vemos el histograma. Entonces vamos a probar con el primero para ver eso. ¿Sí ven? Ahí dice error en is default, X debe ser numérico. Ese es como el tipo de errores más comunes que hay en R. Entonces, pues como el de numérico es el de dis homo que acabamos de hacer, y aquí me va a aparecer el histograma. Entonces, como ya la primera parte de cómo empezar a acomodar pues los datos, si vienen de alguna forma o si los está leyendo con un error o algo así, entonces uno ya los va acomodando de esa forma. Y uno con ese vector numérico le puede hacer un montón de cosas. Puede calcular el promedio para todos esos datos. Puede calcular el mínimo valor con min, el valor máximo. Entonces todas estas funciones como muy sencillas van a servirles luego.
la desviación estándar, la varianza, por ejemplo. Entonces, operaciones muy sencillas estadísticas. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a guardar el promedio, indexar el promedio y que lo nombre como la letra A. Digamos, generaba una letra A antes, pues la vamos a reemplazar. Ahorita A va a ser el promedio de ese archivo. Si lo teclean en la consola, pues ahí van a ver el promedio, el valor, con los decimales. Ahora vamos a ver cómo guardar todo eso. Digamos que no quiero que se me pierda esa parte. Pues simplemente con Save Image. Entonces aquí ponen entre comillas el nombre que le van a poner a su archivo. No sé, pongamos el ejercicio R lunes, lo que sea. Punto R data. Es como la estructura del archivo del RData, donde está guardado todas las operaciones que hicimos que aparecen en esta parte de acá. No lo que aparece en la consola. En la consola no queda guardado nada si se cierra el archivo. Simplemente lo ponen a correr. Dependiendo del peso también pues se va a demorar, ¿no? Dependiendo de la capacidad de la computadora, si pesa mucho. Pues. Si ustedes quieren, por ejemplo, cierran esto y lo quieren volver a cargar, no sé, digamos mañana, pues simplemente hacen lo mismo. Ejercicios, R lunes y lo cargan. Voy a borrarlos de aquí para mostrarles esto. Entonces de aquí en RStudio no puede borrar todo lo que acaba de hacer, lo puede borrar con esta función de escoba de aquí. Entonces le va a preguntar si quiere remover todo, incluso los que están escondidos, díganle que sí, y ya les va a quedar vacío. También pueden borrar lo que está en las gráficas, ya queda vacío. ¿Y esto por qué? Porque esto ahora, o sea, a medida que ustedes van acumulando, digamos, figuras, va consumiendo más RAM, entonces, pues, una forma de ir limpiando como la RAM y que les quede libre, pues es ir borrando estas gráficas. Entonces voy a cargar lo que acabo de guardar, entonces, ya no lo guardó, hay un error. Si hay un error, si ven, si ustedes no copian exactamente el nombre, yo lo copié con un error, le puse en vez de ejercicios y ya ahí fue el primer error. Entonces tiene que ser idéntico. Y ahí va cargando. Y ahí cargo todo lo que ya hemos hecho. La figura no, porque ya las figuras tampoco las guarda. Pues tenemos el A, que era el promedio de 391. Aquí está otra vez. 391. Guardó exactamente lo que teníamos ya aquí. Entonces, unas gráficas sencillas, pues ya hemos hecho un histograma. Entonces, vamos a hacer como cambiarle, por ejemplo, las etiquetas. Entonces, primero le podemos cambiar el nombre a la gráfica, pues entonces le podemos poner aquí histograma ejercicio. Entonces, está entre comillas. Entonces, para ponerle la etiqueta al eje X, XLab igual a, le vamos a poner aquí distancias, YLab frecuencias y cierro. Y voy a hacer un histograma cambiándole. Entonces aquí pueden jugar con los nombres que quieran. Si quieren en español o en inglés, como sea, pero como lo necesiten. Entonces ya las gráficas las pueden ir manipulando de esa forma. Entonces normalmente esa es una de las formas. También pueden, por ejemplo, manipular el tamaño de los valores. Por ejemplo, si hacen una gráfica con una scatter plot, entonces pueden hacer el tamaño de los puntos y ese tipo de cosas. Ahora yo, por ejemplo, yo quiero hacer una transformación logarítmica de esos datos. Entonces, muy sencillo, log, distancia homo. Esta es una transformación natural, el log 10 es una transformación base 10. El log solito es la logaritmo natural y pues simplemente se lo asigno un objeto que voy a crear que se llama log_this, para que quede guardado. Mire que ahí todavía no lo... Si yo ejecuto esta parte, no va a aparecer, es porque ni siquiera lo he creado. Entonces, voy a correrlo desde acá y lo acaba de generar. Entonces, aquí queda el vector numérico, los mismos de este aquí, de this homo, pero transformación logarítmica.
¿Y eso cómo se ve en un histograma? Se ve de esta forma. Es una forma de normalizar un poco los datos. Entonces aquí ya tienen la transformación logarítmica, entonces pues le ponemos distancias log ya. Entonces podemos hacer una correlación, por ejemplo, con los diferentes datos. Vamos a usar el que se llama datos. Se dan datos, head datos, que lo tenemos ahí, pues tenemos dos variables, entonces vamos a hacer una correlación entre las dos variables. Es una correlación y podemos incluso hacer una gráfica X y Y de esas dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos usar los corchetes o el símbolo pesos y el nombre de la columna. Entonces, en el caso de datos, pues será datos. Entonces, yo con el tab aquí le doy, entonces me muestra cuáles son. Entonces, podemos decirle que nicho y datos que sea la segunda área. ¿Qué correlaciona aquí? Pues lo primero es, en este caso es X y en este caso pues es Y. Y lo mismo en el plot. En el plot va a ser, lo primero que pongan acá va a ser X y lo segundo va a ser Y. Ustedes podrían cambiarle los nombres, por ejemplo, XLab le van a hacer nicho y YLab va a ser área. Ahí les va cambiando. Entonces, digamos que puedo hacer un modelo de regresión lineal, que ya empezamos a hacer cosas un poco más avanzadas. Entonces, vamos a hacer un modelo de regresión lineal con esos mismos datos, pero aquí ya cambié la estructura del archivo. Entonces, aquí hay que poner un poco de cuidado, porque la regresión lineal, pues la función es LM, Linear Model. La primera parte es la variable dependiente. Entonces, en este caso es la Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a relacionar contra qué? Y aquí simplemente el símbolo de equivalencia. Ese lo sacan con control ñ. En Linux, no me acuerdo en Windows cuál es, pero bueno, simplemente lo pueden copiar de acá mismo y se lo pegan ahí al script. Entonces, aquí lo que hacen es Y, entonces decimos que quiero datos área, segundo. Aquí, si tienen otra variable, se la pueden sumar o se la pueden multiplicar. Entonces, es la misma estructura. Y ahí ya hace un modelo de regresión para esas dos variables. Yo quiero ver, por ejemplo, qué fue lo que salió. Pues tecleo el nombre del objeto donde está guardado el modelo. Aquí me está dando los coeficientes, el intercepto y la pendiente. Pues el primer número es el intercepto en el eje Y y el segundo es la pendiente. Si quiero ver como el resumen, summary rec L, ahí me está dando la información, pues los mismos valores de los coeficientes, las estimaciones, el valor de T, y si es significativo o no, y los residuales, y bueno, por acá está el R cuadrado ajustado y el valor de P. Todas estas estadísticas que hace uno con una regresión lineal. Entonces se lo está dando ahí. Digamos que yo quiero ver, por ejemplo, los residuales, ¿cierto? Para examinar que también están. Entonces, como el objeto RL, vamos a ver qué clase de objeto es con la función otra vez class. Dice LM, pues es un objeto que genera como modelo de regresión. Yo quiero ver la estructura de ese objeto, pues str, y me va a dar toda esta información. Voy a hacer esto un poco más grande para mostrarles. Que cuando a veces son los archivos muy grandes, no se logra ver, entonces también pues str no funciona muy bien, pero les está diciendo de forma anidada dónde está cada información. Entonces aquí, por ejemplo, les dice que los coeficientes del modelo están acá, en esta parte. O sea, que los pueden indexar con el signo pesos, coeficientes, y los residuales están en esta parte de acá. Bueno, hay un montón de otra información. Si necesitan, por ejemplo, el ranqueo, los valores ajustados, o sea, la predicción, todo eso. Acá eso va anidado dentro de todo ese objeto. En este caso solo vamos a usar
a sacar los residuales. Entonces, como está anidado de esta forma, entonces usted viene RLG, luego viene primero la parte del símbolo pesos. Entonces ya vienen aquí las mismas columnas, o digamos como los valores que está guardando, y voy a hacer el de los residuales. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para ver si los residuales tienen una distribución, digamos, normal. Si los residuales no tienen una distribución normal, es muy probablemente que el modelo no esté bien. Entonces, pues, simplemente, pues ahí me estoy dando cuenta con esa visualización, sencillamente, pues no tengo bien esos datos. Si yo quiero, por ejemplo, extraer los residuales y generarlos, hacer un archivo de esos residuales, pues simplemente lo puedo indexar, o poner aquí algo así. El asunto es que no tenga el mismo nombre que las funciones. Entonces, residuales 1, porque si no, entonces va a generar como un conflicto. Ya en residuales 1, pues tienen el vector numérico, esos son esos valores que se acaban de gráfica. Hacemos la gráfica que ya hemos hecho anteriormente. Esa ya la teníamos. Entonces, yo quiero hacer el logaritmo de los datos de nicho que están en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque digamos que no tienen una distribución normal. Entonces digo, pues voy a tratar de ver si los puedo normalizar. Entonces uno al mismo archivo de datos le puede crear una columna adicional, y una forma de creársela es con los corchetes, y aquí el nombre que ustedes le quieran poner, por ejemplo, log nicho, o el que tengan ahí. Entonces simplemente es transformación logarítmica de datos nicho, y se lo voy a pegar a al mismo objeto de R, que se llama datos. Ya cuando vamos a ver otra vez datos, ahí ya tengo pegado el logaritmo de nicho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces ahora voy a graficar con esos nuevos datos. Y ya me queda una gráfica como más decente. Y puedo hacer un modelo de regresión con esos datos nuevos. O sea, la transformación logarítmica de la misma forma que hicimos el primer modelo. Entonces le vamos a poner un 2 para que queden diferentes. O sea, no me sobreescriba sobre ese. Entonces, log nicho, datos área. Y pues con el summary pueden ver que está saliendo. Ya mejoró o empeoró o se puso igual, pero ustedes pueden de esa forma, digamos, empezar a hacer sus modelos sencillos, pues, de regresión. Entonces otra vez puede ver, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una gráfica y, digamos, hacer la línea de tendencia, graficarla, pues es muy fácil. Ustedes simplemente van a hacer esta parte de aquí, que es indexar el intercepto y la pendiente. Entonces, de rect L2, si se acuerdan, STR, L2, nos está dando la estructura del archivo. Y en la primera parte vienen una cosa que se llaman los coeficientes, son los parámetros de la regresión. Entonces, el primero siempre es el intercepto y el segundo es la pendiente. Entonces, ustedes lo que hacen es poner esta forma. Coeficientes, es esta parte de acá, y en corchetes ponen la posición 1, que es el primer valor, que es el intercepto, y en el segundo la posición 2, que es la pendiente. Entonces los puedo indexar de forma individual cada uno. Entonces ya quedan los valores aquí. Si ustedes teclean intercepto, solo les va a salir el valor como tal. 1.75 y pendiente 0.02. Le está diciendo de dónde fue que los indexó, y de esa forma ya los tienen ahí. Entonces yo voy a graficar y quiero que me muestre la línea de tendencia. Entonces simplemente es la misma gráfica, plot, y en línea de tendencia, pues up, line,
donde A es el intercepto, igual a intercepto, tiene que ser el mismo objeto, o aquí pueden poner el valor, también pueden hacerlo, y B va a ser la pendiente, B igual a pendiente, o pueden poner el valor. O sea, lo pueden hacer de las dos formas, y ya les va a salir la línea de tendencia. Entonces, de esa forma hacen un modelo de regresión con su línea de tendencia. Y pues esa es como la cuestión. Le pueden cambiar los nombres a los ejes. Ya hemos visto que XLab y YLab ya les cambia aquí. Y bueno, luego pueden jugar de pronto con los el número de el tamaño del punto. Aquí le puse un punto muy chiquito, un punto muy grande. Ese es como ese de a mostrar los puntos. La línea la puedo poner, digamos, un otro argumento que sea el color. Entonces vamos a escoger que sea rojo y se la ponen en color rojo, o le pueden poner color azul. Eso hay un montón de opciones. Vamos, pero ahí se puede hacer. Quieren la línea más gruesa, creo que sets igual. Vamos a ver. No me acuerdo cuál es el argumento para que sea la línea más gruesa, pero ahí se puede jugar con eso. Si ustedes, por ejemplo, tienen una función y quieren saber cuál es como lo que hay detrás de esa función, pues, lo pueden ver preguntándole en la consola el símbolo de interrogación, y vamos a ver line. Entonces aquí me está saliendo una información y me está diciendo de qué tipo de paquete o en dónde está anidado. Entonces le dice que pues adiciona una línea de tendencia a una gráfica como tal. Entonces puede ser un intercepto y la pendiente, le está dando toda esa información. Pueden ser los valores horizontales, los valores verticales, si usted quiere dividir, por ejemplo, la gráfica, y ese tipo de cosas. Y pues ahí da algunos ejemplos y puede jugar ahí con los colores y un montón de cosas. Entonces, con ese de interrogación, aquí le va a salir la información, por lo general, de todas las funciones que están disponibles pues, en los paquetes que están cargados en el servidor de CRAN, pues, que es donde guardan todo. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con archivo de datos más grandes. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos uno que se llamaba especies, áreas, dis? Entonces vamos a hacer el mismo modelo, pero con los datos más grandes. Para no estar confundiéndolo, vamos a ponerle datos grandes. O sea, vamos simplemente a generar otro archivo igualito, pero con otro nombre. Entonces, de la misma forma, y quedan ya repetidos, pero ya con el nombre para uno, digamos, si no quiere perderse ahí con todo ese poco de nombres. Y yo simplemente le digo que voy a crear una columna que diga el logaritmo nichos. Entonces, como digamos, la puedo crear vacía, entonces puedo ponerle NA, que le asigne un valor de NA a este archivo que me falta una S. Entonces, cuando voy a datos grandes, aquí está la columna creada sin ningún valor, ahí solo los NA, y pues simplemente le puedo poner los datos luego de distancias. Entonces voy a hacer la extracción de los datos de las distancias. Entonces, para que esto sea numérico, ¿se acuerdan? Entonces hago una combinación de dos funciones, numérico y luego primero vector y luego numérico. Y entonces yo le llamo nichos. Entonces ha introducido unos valores de NA en el archivo. ¿Por qué? Porque pronto tiene faltantes. Entonces simplemente es eso. Voy a ver qué tipo de archivo es. Los class, nichos, numérico. Entonces aquí con len. Este es al revés, de hecho. Y me doy cuenta que son 128.205. Si yo, por ejemplo, escribo nichos aquí, pues va a salir un montón de números y
y a veces se llena la consola y no se puede ver. Entonces una forma más fácil pues es ver los primeros números o los últimos. Pues tiene unos NA por ahí. Bueno. Luego voy a transformar lo mismo que hicimos, transformar eso como logaritmo y le vamos a poner un nombre. Entonces acabamos de hacer ese archivo y simplemente se lo pego a los datos. Entonces, ¿cómo hago para pegarse los datos? De la misma forma, o sea, ya tengo la columna donde quiero que vayan esos valores que acabo de generar aquí. Entonces le pongo este y se los indexo. Y ya en datos grandes, pues ya debe aparecer, ya está lleno con los números. Pues bueno, una tarea para que queden haciendo de aquí a mañana es hacer el modelo de regresión y ponerle la línea de ajuste usando los datos de logaritmo de áreas y logaritmo de los nichos. Entonces, datos grandes. Entonces en X iría, en X iría lo de áreas y datos grandes en Y sería lo de los, me quedó mal escrito. Va a generar la gráfica, entonces la idea es que hagan el modelo de regresión y le pongan la línea de tendencia. Ahí está. Se le pueden cambiar ya saben cómo cambiar los nombres a las etiquetas y todo esto, y bueno, es como la parte básica. Bueno, entremos un poco a la parte ya como de cartografía. Si tienen alguna duda, ahí díganme una vez para ya luego pasar a esta otra sesión. Y esta pues la continuamos ya mañana también en forma. ¿Todo bien hasta ahora? No se apresuren por hablar. ¿No? ¿Perdón? Lo de la tarea es los plots que vamos a hacer. Sí, la idea es que puedan hacer los plots que hicimos, pero con este archivo ya más grande, que son más datos y ponen la línea de tendencia y todo eso. O sea, como es la misma modelo de regresión, pues. Bueno, entonces aquí para la parte de cartografía vamos a empezar como a jugar con datos inventados. Ya sabemos cómo inventar algunos datos, que era prácticamente como crear unos objetos en R pues que tengan unas características. Entonces aquí por ejemplo vamos a crear con esta de acá, perdón. Copio esto. Voy a crear un archivo, se llama nombre name, y va a tener 10 letras. A, B, C, D, E, J. Puedo crear uno con 100, o sea, las que quiera. Le va a generar esas letras. Y ese archivo por ahora lo he creado aquí. Ahora voy a crear un archivo que tenga unos datos inventados de longitudes. ¿Sí? Entonces tengo unos valores de longitudes. Creo ese archivo. ¿Cómo lo he creado? Simplemente con la función concatenar. Entonces lo que hago es el primer número, luego viene el segundo, el tercero, así, los números que quiera. Y cuando yo veo con head longitud, pues voy a ver que los números han quedado en el mismo orden en que los he puesto de esta forma. Y luego otro con latitud. Entonces aquí me estoy inventando unas coordenadas geográficas. Entonces ya tengo dos archivos. Head longitud y head latitud. ¿Cierto? Entonces cada uno tiene 10 números. O sea, y simplemente lo que hago es combinarlos en uno y voy a decirle que eso se hayamos inventado los datos de unas estaciones, la posición geográfica de unas estaciones. O sea, tengo con GPS, longitud y latitud y voy a combinar estos dos archivos que acabo de crear. Hago simplemente un cbind ahí, cbind. Esta función le sirve para, digamos, concatenarlos de columnas.
Si ustedes lo quisieran concatenar por fila, sería con R. Tendrían que tener los mismos nombres, los archivos. En este caso, simplemente lo que hice fue hacer un data frame que tenga longitud y latitud. Si vamos a ver el class estaciones, pues es un data frame. Ahí estoy creando uno. No, en este caso es una matriz que voy a convertir luego en un data frame. Entonces yo voy a simular unos datos de precipitación. Entonces vamos, para que quede igual el ejercicio, pues ponemos esta función semilla 0, cualquier otro, ese mismo valor, para que todos nos den los mismos valores la función que genera. Entonces aquí voy a generar unos valores aleatorios que van a simular, digamos, valores de precipitación, ¿no? Entonces voy a agarrar, no sé, los valores, la longitud de la latitud, lo multiplico por 10 y luego lo elevo al cubo. Eso es una forma ahí que inventé para generar datos de precipitación. También pueden meter ustedes los mismos datos de esta forma, o sea, se inventan datos de precipitación y los concatenan. Entonces, esta parte la voy a copiar acá. Aquí simplemente estoy generando de forma aleatoria con esta función runif que genera la longitud, o sea, el mismo número de datos de acá, 10 datos aleatorios, y entonces que más o menos queden con el mismo valor, pues ahí lo multipliqué por 10 y luego lo elevé al cubo ahí. Para tratar de visualizar. Pero ustedes pueden meterle los valores que quieran. En este caso, como para que tenga sentido, pues que sean como valores que sean muy similares a los datos de precipitación de estaciones meteorológicas. Entonces, digamos, vamos a graficarlo en términos proporcionales. Entonces, primero voy a sacar una función en particular de los datos de precipitación que acabo de generar, que los divida por 500 y le sume 1, y ese va a ser el tamaño como del punto. Esto es inventado, o sea, eso puede ser cualquier valor también, entonces por eso no se preocupen, le pueden jugar ahí con el número, pero van a quedar, digamos, de alguna forma como organizados de acuerdo a dónde es el mayor peso. O sea, cuáles son los valores más altos y cuáles son los valores más bajitos. Y ahora lo que voy a hacer es graficar esos datos. Plot, el archivo de estaciones, que el tamaño del punto, aquí se acuerdan que estábamos jugando con 1, 2, 1, 5, ahora va a ser el mismo tamaño de acá. Y ese archivo está creado con 10 valores que son calculados a partir de los datos de precipitación, donde le está diciendo a uno cuál es el que tiene mayor y cuál es el que tiene menor. Le voy a decir que escoja un tipo de tipo de punto o forma de la figura, pues, CH, hay diferentes. Eso lo pueden luego checar cuando vean el argumento con el interrogante plot, le puede dar un montón de información acerca de, pues, qué tipo de líneas y el tipo de punto que utiliza. Y yo le voy a cambiar color, le voy a poner que sea rojo y el nombre que sea principal, main, de la gráfica va a ser precipitación. Entonces acá va a ser la misma figura que tengo acá. No le he adicionado nada. Los valores estos serían las coordenadas de esas estaciones y donde en teoría llueve menos o está de forma desorganizada, pero uno lo puede organizar, pues uno puede pesar digamos que sea consecutivo, o sea, donde sea más lluvioso, que tenga los circuitos más grandes o cosas así. Entonces, ¿cómo le vamos a adicionar los textos a la gráfica? Pues con una función que se llama test. Entonces le voy a hacer que de estaciones, ¿se acuerdan que estaciones tiene? Y en name tengo mis datos de las letras. Entonces podría ser, por ejemplo, los nombres de las estaciones. Podría ser que yo hubiera concatenado, por ejemplo, nombres, y no sé, CDMX, Toluca, y así.
genero un archivo pues que concatene los nombres. O sea, esto también se puede hacer de esa forma. Ahorita no lo vamos a hacer, pero es otra de las formas de hacerlo. Entonces, digamos que aquí lo que estoy haciendo es pegándole el texto a la gráfica y le voy a pegar la posición. El número indica dónde va a quedar pegado. En este caso va a ser en la parte de arriba. Y bueno, vamos a adicionar una leyenda, que es esta parte de aquí. Entonces, que haga los bits, o sea, que la longitud de la leyenda tenga de esta forma. Si no le pongo lo de la leyenda, simplemente la genera, porque no la va a generar porque hay algo que le falta, ¿cierto? La leyenda tiene que tener los mismos nombres, entonces lo voy a organizar de esta forma, pues, haciendo los puntos más grandes donde menos llovería y los puntos más chiquitos donde más llovería, y cada una de los puntitos ya tiene las letras. Entonces es una forma como de adicionarle pues las letras de cada uno de los casos o los nombres de las columnas, de las hileras, perdón, a cada uno de los puntos. Es simplemente una forma de gráfica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir eso a un objeto de estructura espacial. Y aquí vamos a usar un paquete que se llama SP. Una pregunta, Julián. Sí. Perdóname. Originalmente los graficaste entre más grandes, mayor precipitación, ¿no? Se supone, pero creo que no quedó así. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí. Está bien. O sea, ahí nomás es como para mostrar cómo se puede pegarle los nombres y organizarlos. Entonces yo podría, por ejemplo, digamos que sea el mismo, el tamaño, el mismo de la precipitación. Aquí. No tiene que ser un vector aquí, entonces tengo que generar este vector acá. El vector lo tienes que ordenar de mayor a menor. Y ya exactamente, después... sí. Luego, sí, justo esta era la parte de aquí de ir adicionándole. Vemos aquí están los números y luego le adicionaba 1, pero no están organizados. Entonces uno los puede organizar también para que queden de esa forma. Sí, se organizaría. Pero si vemos con esto ya le estoy pegando a cada uno de los valores, las letras, entonces, y simplemente le pego la leyenda acá. Entonces, la parte de lo del paquete es importante porque hay que instalarlos. Entonces, todos los paquetes en R, que por lo general están aceptados, digamos, por R y por toda la comunidad, pues están en un repositorio que se llama CRAN. Entonces, para instalar un paquete siempre hay que usar la función install package y escribir el nombre del paquete dentro de comillas. Entonces, vamos a usar un paquete que se llama SP. Ese paquete, siempre que ustedes estén trabajando en una compu nueva o en otro computador que no han utilizado, pues tienen que instalar el paquete porque no está en la base. Entonces, lo que hace es empieza a buscar en el repositorio, en la nube de R, y a instalarlo. Yo ya lo tenía instalado acá, pues aquí simplemente lo voy a volver a instalar, digamos, por si de pronto no está actualizado o algo así. A veces pasa que paquetes que se actualizan, ya hay funciones que las desestiman o le cambian el nombre, entonces a veces aparece el nombre, y entonces uno tiene que cambiar el nombre de la función, y bueno, pero eso normalmente viene ahí. Entonces, si todo sale bien, a usted le debió haber salido este mensaje acá. Si no, algo pasó, entonces luego lo podemos ver. Pero digamos que esta es como la primera parte, instalar el paquete y ya luego simplemente comentan en el código. Aquí no se va a ejecutar, si lo comentan con el símbolo de gato. Pero ya simplemente lo tienen que cargar cada vez que abran R. O sea, si no cargan el paquete, no se cargan las funciones, por decirlo así. O sea, que puede que ustedes tengan el paquete instalado, pero no está cargado en su ambiente en este momento, entonces no está funcionando. Ese es también un típico error que pasa cuando uno quiere hacer esto. Entonces vamos a hacer esta parte, que es volver a crear unos archivos
aleatorios ahí de longitud y latitud. Ahorita le vamos a llamar lonlat. Y vemos que es una matriz con arreglo de números y pues que corresponden a unas coordenadas ahí que también son inventadas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar la función spatial points. Lo vamos a convertir en puntos. Haga de cuenta como si usted estuviera subiendo unos datos a QGIS o ArcGIS o cualquier otro tipo de sistema de información geográfica. Entonces con esta función simplemente estamos convirtiendo esta matriz en un objeto de estructura espacial. ¿Cómo me doy cuenta de qué tipo de objeto es? Pues otra vez class puntos. Ya tenemos puntos espaciales, sabemos de qué paquete es, porque aquí le está diciendo que es un atributo del paquete SP. ¿Cómo lo grafico? Pues sencillo, plot puntos. ¿Qué se va a ver? Si ve que se ven ya de otra forma, no es lo mismo que graficar lon y lat. Si yo pongo lon lat, va a salir esto. Si yo pongo puntos, va a salir ya esto. Y esto ya se parece a algo que ya tiene una estructura espacial, unos más cercanos a otros. Ya no estoy graficando los datos como tal, sino la posición en el espacio geográfico. Pues. Entonces, ese, ya pues aquí con class, qué tipo de podemos explorar qué hay. Show default es como la función de este paquete que te permite ver qué tipo de información tiene. Entonces esto es muy importante porque esto es como la información básica, o sea, del objeto. Es un archivo de puntos espaciales, pueden haber polígonos o pueden haber líneas. Tiene las coordenadas, longitud, latitud. Tiene la caja o la extensión de lo máximo y mínimo en longitud y latitud. Esto también es importante. Y tiene los argumentos si está en un sistema de coordenadas de referencia. Sistema de coordenadas de referencia simplemente es una forma en cómo se ajustan los datos a un modelo donde el mundo es, digamos, esférico o tiene distorsión, este tipo de cosas. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en una introducción de un libro de sistemas de información geográfica, a ver qué se trata, pues, ese tipo de sistemas de coordenadas. Hay un montón de sistemas de coordenadas. Una de las ventajas de R, cuando uno jala datos de mapas, es que no necesita saber o sea, tenerlo en un sistema georreferenciado, porque usted está utilizando solo los datos. O sea, ahí no hay problema. Muy diferente, por ejemplo, en ArcGIS, que si necesita tener, por ejemplo, saber cuál es el sistema de referencia, entonces, si está en UTM o en, no sé, cualquier otro tipo de proyección geográfica, eso es importante, pero aquí no se necesita para hacer un montón de operaciones de MATLAB tampoco. Por ejemplo, los que trabajan con MATLAB, en Python no sé exactamente, pero digamos que uno trabaja con la matriz de datos, no con el sistema de coordenadas. Entonces es una de las cosas. Pero el sistema de coordenadas luego le permite a uno cruzar información que tiene, por ejemplo, de diferentes tipos de mapas. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que el sistema de coordenadas de referencia no está definido porque aparece como un NA. Entonces lo vamos a definir con una función que se llama CRS. Esa es la función. Y aquí voy a crear un objeto en R que lo voy a decir CRDRef. CRS, aquí pongo este argumento. Hay un montón de argumentos de sistemas de coordenadas, pero como digamos estos datos están georreferenciados en coordenada geográfica, o sea, son sacados, por ejemplo, de un GPS, pues es muy común que el datum que utilice sea el del sistema universal, WGS 1984. Entonces la proyección va a ser esta. Más proyección igual a lon lat más datum. Eso es lo único que necesitan. Se define aquí, se crea el archivo y aquí está diciéndole los argumentos. Latitud, longitud. Ya uno pues, se puede, por ejemplo, proyectarlo a una proyección Mercator o cualquier otro tipo de proyección, UTM o cónica, Lambert. Hay un montón de diferentes tipos de proyecciones. Eso no le vamos a entrar ahorita. Solo necesitamos convertir nuestro objeto espacial a un sistema de coordenadas de geodésico universal de proyección 1984. Entonces aquí lo que hago es la misma función que utilicé,
arriba y ya le pongo el argumento del sistema de coordenadas. Ese argumento es prod 4 string. Si yo me voy, por ejemplo, otra vez les muestro spatial points con el símbolo de interrogante, aquí me sale la información. Ustedes lo pueden agrandar de aquí, de este botón, y lo vuelven a desagrandar de acá. Entonces, con esto pueden jugar y hacer esto más grande. Entonces, aquí simplemente le está diciendo que esta función crea un objeto de un data frame de puntos espaciales. Y los argumentos vienen de esta forma. Entonces, normalmente viene la descripción de la función. Entonces, es muy importante que siempre se lean esto primero. ¿Cómo es el uso? Aquí viene, por ejemplo, la estructura de cómo está la función. Entonces, ¿qué es lo que va primero? Primero va el objeto de las coordenadas, coords. Entonces, yo le puedo poner coords, porque ese es el nombre del argumento, igual a lonlat, que es mi archivo que acabo de generar acá. Luego viene coma, viene el argumento del sistema de coordenadas. Entonces se lo pongo, puede ser desde aquí, incluso, pero yo ya lo nombré. Entonces digo que simplemente agarre este de aquí. Sí, ya no tendría que escribir este tipo de cosas. Y bueno, pueden jugar con si quieren que tenga el bots o la extensión y todo eso. Aquí no vamos a usar eso, entonces simplemente. Ahora vamos a ver puntos. Ya tiene este argumento. ¿Sí ven? Ahora sí ya está con proyección geográfica. No cambia en nada en el plot. Lo único que cambia es en la estructura del archivo. Si vamos a ver show default, ya ahora sí ya tiene un sistema de coordenadas georreferenciado. Entonces, esto sí es clave que lo tengan presente. Siempre tienen que saber de dónde o qué tipo de dato o de qué tipo de sistema de coordenadas están sus datos que están cargando en R. Entonces, hay que tenerlo claro. No necesita uno luego proyectarlo, pero sí es importante, por ejemplo, si uno quiere hacer cruces de esta información, por ejemplo, con un mapa de México o ponerle un mapa de México de vegetación o cosas así. Entonces ahora vamos a cargar otro paquete que se llama librería, el paquete raster. Como usted no lo tiene instalado, pues simplemente van a hacer otra vez esto. Yo como ya lo tengo instalado, pues no lo voy a repetir porque gasta tiempo ahí. Entonces simplemente ejecutan esto, control o run acá, y lo instalan. Acuérdense que siempre está el package SP para el paquete o el de raster. Si ustedes quieren instalar los dos paquetes al tiempo, entonces simplemente concatenan C, SP y luego coma raster. Entonces ahí se ahorran de estar escribiendo uno por uno y ya. Y esto simplemente ya una vez instalado no lo vuelven a instalar y simplemente es cargar el paquete con library. Entonces ahí está cargando el paquete, ya cargó, si no sale ningún error. Si yo, por ejemplo, estoy cargando los archivos y no tengo, por ejemplo, el paquete instalado, me va a salir un error. No sé, voy a, por ejemplo, a cargar un paquete, voy a inventar un nombre aquí. Entonces aquí dice que no hay. Entonces lo más probable es que no esté instalado. Entonces ustedes lo instalan otra vez. ¿Cómo pueden instalarlo de otra forma también? Pueden instalar los paquetes a través de mi versión de RDA, no sé qué versiones, podemos checar aquí. Código general. A ver. La verdad no me acuerdo qué versión de R es. Ya. Según daba supuestamente la información en esto, pero... O abajo en R ponerle versión, ¿no? ¿No te queda? Ah, versión R. Así nada más versión. El mío es 4.1.1. Ah, es más actualizada, sí. Sí, no, es la versión más reciente, creo. Sí, porque es la de este mes. Bueno, entonces, ustedes ya cargan así ya los paquetes. Entonces, si ya normalmente pues les sale ese error que les mencionaba,
es porque probablemente no esté instalado el paquete o no se pudo instalar. Entonces, ahí, eso es muy, muy normal, entonces uno no hay que averiguar exactamente cuál es el error. De pronto quedó mal escrito el nombre del paquete, entonces uno puede buscar acá, por ejemplo, no me acuerdo en qué parte donde uno instala, aquí está el package, en esta parte en Tools, y ustedes pueden escribir el paquete aquí, por ejemplo, raster, coma, SP, coma, y así todos los paquetes. Aquí tengo la 4.1. No, creo que no, esos paquetes no tienen problema con las versiones anteriores, entonces no les va a generar ningún error. Exacto. Ustedes pueden, el repositorio inicial es CRAN, también ahí lo pueden cargar como un archivo diferente, bueno, eso, pero inicial, para los paquetes que vamos a trabajar va a ser esto. Entonces instalan el raster y podemos visualizar luego esos datos de precipitación que nos inventamos, visualizarlos como un objeto espacial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esta parte de volverlos un data frame. Entonces lo que hago aquí es el ID va a ser de 1 al número de columnas, de hileras que tenga el archivo lonlat que inicialmente generé acá. Y la precipitación va a ser inventada, como ya hemos inventado antes. La latitud menos 30 y eso lo elevo al cubo, y entonces me da algo más o menos parecido a la precipitación. O le puedo meter el vector numérico de valores de precipitación que quiera. Aquí solo es inventando datos. Ustedes podrían subir los mismos datos en un archivo. Sí pasa eso, que no les carguen constante. Ajá, sobre todo con el paquete Dismo o raster, que son unos paquetes como que más generan conflicto. Entonces aquí lo que acabo de generar es pues un archivo que es un data frame que tiene un identificador y unos datos ahí inventados de precipitación. Lo vamos a convertir a un objeto espacial de la misma forma, pero ahorita usamos otro tipo de función. ¿Por qué? Porque este era un vector, este era una matriz, entonces simplemente spatial points. Ahora yo quiero convertir en un data frame, pues si le pongo spatial point data frame. Entonces va a ser los datos de los puntos que ya tenía, estos puntos, le voy a asignar estos mismos datos de acá. O sea, que todos están saliendo del mismo juego de datos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente generar un archivo data frame con los datos. Y aquí me va a dar class puntos df y me va a salir spatial points data frame del paquete SP. Quiero ver cómo es plot puntos df. De la misma forma sale. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Si ustedes le dan head puntos df, ahora salen los valores de precipitación y el ID. ¿Sí? Entonces también pueden teclear el puntos df y les va a salir la información. Este es como el tipo de información del data frame espacializado. Entonces ya tiene aquí el sistema de coordenadas de referencia, cuántas variables, le dice los nombres, los valores mínimos y máximos para cada una de las variables. Es muy importante para saber si de pronto hay un error. De pronto aquí le sale infinito, entonces pues ya sabe que hay un error ahí con los datos de entrada. Entonces eso le permite ir checando como las cuestiones. Entonces, bueno, lo mismo acá, ya vimos que str, de dónde está la información, está particionada en diferentes como estructuras. Entonces están los datos, luego las coordenadas, la parte de la proyección espacial. El default le muestra también la información, o sea, los datos de esa forma. Y luego podemos hacer, por ejemplo, otras cuestiones. Yo creo que dejamos por ahí para ya mañana continuar con esta parte. Si tienen alguna duda, si pueden continuar el ejercicio un poco más, ya pues lo retomamos mañana, pero dejamos ahí por ahora. Y pues cualquier duda aquí me dicen de una vez. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Pues entonces, nos vemos mañana a la misma hora.
Yo tengo una nuevo duda. canal. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿qué? Perdón. Estaba pensando en los NA, por ejemplo, cuando haces tienes NA en un conjunto de datos, ¿puedes quitarlos específicamente? ¿O Sí, tiene- hay una función que se llama NA omit. Entonces, tú escribes, por ejemplo, el data frame, no sé, digamos, que sea el DF. Entonces, aquí te está mostrando que no, los que son sin omitir, ¿cierto? Pero entonces tienes que crear el archivo nuevo, naomit df2. Entonces, ya comparas, por ejemplo, cuántos datos perdiste, por ejemplo, del original, así con dim. Esa es la forma como más rápida. También puedes reemplazar el NA por un valor, no sé, 0, 1 o algo así. Pero sí se pueden eliminar con esta función sencilla.